tantas historias que contar a lo largo de la vida. Y hoy estamos iniciando un nuevo capítulo. Te recuerdo, soy Samuel Díaz. Si estás aquí en este podcast, te invito a que lo puedas compartir con alguien más. Dale like allá a la campanita, suscríbete al canal. Y hoy estamos en la parte 2. La semana pasada te compartí parte de mi historia como emprendedor antes de llegar a ser empresario, con los temores, con las metas por delante, siendo vulnerable contigo, de que muchas veces quería tirar la toalla, que ya no quería salir adelante, pero en una parte del video, en una parte del podcast, yo te compartí la historia con un amigo, mi amigo Jorge. En realidad, yo recuerdo que lo que yo te compartía en ese momento es que Dios lo utilizó para ser una palmada. Cuando yo no sabía qué hacer, Él me llamó, Él me ofreció trabajo sin saber que yo estaba en depresión en ese momento, porque yo venía saliendo del mejor trabajo que yo había estado, donde yo había ganado más dinero que a lo largo en toda mi trayectoria laboral. Y Dios lo usó a él, y en ese momento que yo estaba grabando ese podcast, yo sentí el deseo y el interés de poder invitar al ingeniero Jorge Escobar, mi amigo, y hoy te doy la cordial bienvenida. Bienvenido aquí, George. Gracias, Samuel. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos más o menos unos 25 años tal vez de conocernos. Fácilmente. A ver, ¿en dónde nos conocimos? Pues con Sammy estudiamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Gálvez. Estudiamos Ingeniería Industrial durante varios años, y recuerdo que fuiste una de las personas con las cuales desarrollé amistad y lazos de afinidad, y creo que varios grupos de trabajo también, ¿verdad? Varias tareas juntos. Entonces creo que ahí fue donde nos conocimos, y laboralmente creo que en un momento nos topamos también. Sí, entonces hoy yo quería invitar a Jorge para que pudiéramos unir mi historia con la de él, para animarte, para animar tu fe, a que no sabemos en qué momento de la vida estás, si te llama la atención emprender, si te llama la atención hacer una carrera laboral dentro de una empresa, y tal vez estás así con interrogantes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque hoy en día, Jorge, las redes sociales nos bombardean de tal forma de que nos hacen creer de que el único camino para prosperar económicamente es el emprendimiento. Uh-huh. Pero no puede ser así. No, o sea, yo conozco muchos amigos, tengo varios amigos que tienen muy buenos empleos, con muy buenas posiciones, y lo que menos les interesa es emprender. Entonces, claro, ¿qué piensas tú de eso, de que hoy te venden que hay que emprender y emprender si querés salir de deudas, y eso que es casi que te lo venden como que es la única vía? Sí, yo creo que el emprendimiento sí es una buena forma de poder ganar recursos, de ganarse la vida y de crecer, pero también creo que no es la única forma de hacer plata. Yo creo que no todos están hechos para emprender, ni todos estamos hechos para trabajar para alguien, ¿verdad? Yo creo que cada uno tiene sus propias cualidades y sus propios dones, y creo que lo que el internet hace de querer meterle a las personas de forma obligada a que emprendan, de cierto modo los puede engañar, ¿verdad? Porque emprender no solo es, bueno, voy a comprar algo y voy a poner a vender, sino que para emprender uno debe tener ciertas habilidades, ¿verdad? Carácter, resiliencia, empatía, ideas. Y conozco gente que influido por las redes sociales, equivocadamente han dejado buenos trabajos, ¿verdad? Han dejado buenos trabajos y después se han arrepentido, ¿verdad? También conozco gente que ha dejado sus trabajos y le ha ido muy bien, claro, como emprendedor, pero el tema es que el emprendedor debe traer un ADN, ¿verdad? Eso es una de las cosas que he aprendido. El emprendedor debe traer un ADN y debe entender que la vida del emprendedor no es fácil, ¿verdad? Recuerdo que mucha gente habla, es que yo no quiero trabajar para alguien y no quiero tener jefe, y lo primero que se topan cuando uno es emprendedor es que uno es de cierto modo empleado de todos, ¿verdad? Empleado de tus empleados, porque hay que darle plata y hay que pagar sueldos, hay que atender a los clientes, hay que atender a los proveedores.
Entonces creo que el emprendedor, un buen emprendedor responsable, en la cadena de la repartición de recursos, es el último. Y Sí. si uno no está claro que está en la última cadena El último eslabón. el de la último cadena. eslabón de la cadena, puede llegar a frustrarse, ¿verdad? También el Internet, por vender y tener likes, está acostumbrado a dar mentiras, ¿verdad? Y a vender sueños. Y nosotros que hemos estado en el emprendimiento sabemos que el camino a veces es duro, pero si somos resilientes vamos a llegar a buenos términos. Lo que pasa que justo lo que decías, que te muestran una parte, Solo te una muestran parte. la flor ya crecida, pero Claro. no te muestran el abono que hay que echarle, las manos que te ensuciaste, cuántas veces te enfermaste, cuántas veces quisiste tirar la toalla, cuántas veces pensaste que alguien te iba a apoyar Sí. y no te apoyó. Pero volviendo un poco al inicio del emprendimiento, de nuestra relación, de nuestra amistad, quiero contarte algo. Recuerdo cuando estábamos en la universidad en los últimos años, yo salí de la universidad más o menos como en el 2012, entonces recuerdo que eso habrá sido tipo 2008, 2009, lo que voy a contarte ahorita. Recuerdo que coincidimos en un equipo de trabajo, no recuerdo la materia que era, pero en un equipo de trabajo, y había que hacer presupuestos. Y entonces me invitaste con el equipo, éramos como 4 o 5 personas, a que fuéramos a la empresa que estabas iniciando ahí por Molino de las Flores. Creo que se estaban pasando ahí en ese momento. Y cuando yo entro a la empresa, yo veo, ¡wow! O sea, en ese momento eso fue, yo tenía tal vez unos 25 años, 28 años por ahí. Y en mi mente se quebró algo. Yo decir, mi compañero de trabajo de la universidad que tiene la misma edad que yo, tiene una empresa de este nivel. Yo no sé cuántos empleados tenías en ese momento. Y nunca te había contado esta historia. Pero yo salí de esa empresa, de ese lugar, con una fe, con una motivación de yo decir, ¿será que yo también algún día lo puedo lograr? O sea, eso pasó Sí, claro, en mí. O sea, claro. estabas iniciando, no es lo que hoy es tu empresa seguramente, pero sin decir nada, fuiste muy vulnerable, nos mostraste la planilla, las instalaciones, pero yo venía de regreso a mi casa manejando y yo decía, wow, o sea, alguien de mi misma edad que inició, que tiene una vida muy parecida a la mía, que no es de, como se dice ahí, de alcurnia, No, no, ajá, de claro. abolengo, ¿verdad? No, no, claro, Entonces, no. pero tu ejemplo, en mi caso, tu ejemplo sin tus palabras, sino que tu ejemplo a mí me inyectó fe, y estoy seguro que así como tu persona lo fue para mí, han habido personas que también han inyectado fe a tu vida. A mi vida. Sí, pues mira qué bonita anécdota la que me das y de verdad me llena mucho porque como bien decís éramos jóvenes, ¿verdad? Tal vez 25, 28 años por ahí y me hacía recordar ese trabajo en grupo, ¿verdad? Y sí, creo que fue presupuestos, pero poquito atrás, yendo al término de cómo empecé tal vez a esa edad, ¿verdad? Y por qué fue. Fíjate, Sammy, que yo tenía alrededor de 16 o 17 años. Y recuerdo, tú sabes que yo tengo una fe muy fuerte en Dios. Y recuerdo que estaba en mi cuarto, en mi habitación, y me puse a hacer una oración y le dije a Dios, Señor, no me permitas estar nunca sin trabajo. Y permíteme tener antes de los 25 años mi primera empresa. Y esa oración la hice porque en mi familia tuvimos un tiempo de problemas financieros. Entonces yo vi lo preocupado que estaba mi papá y lo preocupado que estaba mi mamá y yo me dije, no quiero o le pido a Dios que no pase por estos momentos difíciles económicos. Entonces creo que Dios primero me cumplió que no me ha hecho falta el trabajo y segundo porque justamente cuando tenía 25 años, un poco antes de cumplir 25 años, tuve la oportunidad de abrir mi primera empresa, ¿verdad? Entonces, esa es la historia. Creo que la necesidad, en un momento de necesidad, me dio Dios la visión, ¿verdad? Escribe la visión en tablas para que todo el que la lea corra tras ella.
Y tras eso fui, ¿verdad? En el camino, te digo, escuché algunas prédicas, algunos motivadores, leí libros. Hay un libro muy interesante que se lo puedo, no es hacer publicidad, pero lo puedo comentar. Hay un libro de Robert Kiyosaki que se llama El cuadrante del dinero. Y ese cuadrante de dinero yo se lo recomiendo, no puedo explicarlo en grandes rasgos o muy específicamente, pero a grandes rasgos te explica cómo las personas están desde ser un empleado hasta cómo ser un inversionista. ¿Cómo es ese proceso? Y antes de los 25 años tuve la oportunidad de que ese libro cayera en mis manos. Y creo que eso me dio mucha perspectiva de trazar el camino tras el cual yo quería ir. Okay. Qué interesante porque, o sea, tuviste un sueño, tuviste un anhelo, pero hiciste otras cosas para alcanzarlo. Sí, Por claro. ejemplo, lo que dices de que escuchaste algunas charlas, leer algunos libros, seguramente el consejo de algunas, Sí, de algunas personas. Como yo te contaba, yo tuve la experiencia de ir a tu empresa, seguramente fuiste a algunas empresas y te llenaste de fe, como la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces decir, wow, yo lo quiero alcanzar o yo lo puedo alcanzar. Te puedo mencionar algo ahorita que me lo replanteas. Yo trabajé en ventas desde los 18 años, como bien sabes, en el área industrial. Y recuerdo una textilera, que es aún una de las textileras más grandes de Guatemala. Y en una visita, mi primera visita a los 18 años, las oficinas en donde me atendieron estaban completamente llenas de mármol. Y tenía unas columnas inmensas, grandísimas. Y cuando yo me di cuenta del tamaño, que hasta en un carrito tenían que llevarte a las fábricas, mi mundo se abrió más allá de mi mente, porque yo pensaba en los negocios a mi alcance, a lo que mis papás, sin ser emprendedores, me habían mostrado, grandes profesionales, pero siempre trabajando para alguien. Pero cuando yo empecé a ver el tamaño de empresas, de industria, este tipo de cosas, máquinas, tecnología, me di cuenta de que el sueño, o sea, no sé si la palabra sea ambición, pero el deseo de hacer algo importante en la vida, en los negocios, estaba en mí, y que si alguien más había logrado cosas tan grandes, a veces de una generación o 2 generaciones o 3, yo quería lo mismo para mi vida y para mis hijos, ¿verdad? Entonces sí, seguro hay muchos guatemaltecos, grandes emprendedores que tienen negocios que se han multiplicado, Que han trascendido. que han trascendido las fronteras. Y conozco emprendedores que han empezado como nosotros, de la nada, endeudados, ¿verdad? Con una visión, ¿verdad? Y que han trascendido también, ¿verdad? Entonces yo creo que los sueños se pueden alcanzar. Esa sería una de las cosas que me gustaría mencionar. Es extraordinario porque en este caso una textilera, decías. Claro. Sí, o sea, llegar y ver y decir, wow, a mí me pasó algo parecido. Cuando yo estaba en mi último trabajo, recuerdo yo que yo atendía el canal ferretero, y participaba con un cliente que yo atendía en una feria ferretera. Yo participaba apoyándolo y todo. Y recuerdo que el último año que estuve ahí, yo llegué a esa feria y yo dije, wow, cuánto me gustaría a mí un día yo con mi empresa, tener un stand aquí en esta feria. Pero en ese momento era un sueño, inalcanzable. Inalcanzable, porque ahí yo veía empresas, grandes empresas, o sea, a nivel nacional, cementeras, industrias, y yo decía, pero yo lo dejé entrar en mi corazón, en mi mente. Esa semilla no cayó a tierra, sino que no cayó en el suelo, sino que mi mente y mi corazón fue una buena tierra. Y años después, hoy yo te cuento, tenemos ya 5 años de participar con la empresa en la Ferretexpo. Entonces yo cada vez que me recuerdo de eso, es lo que tú decías ahorita, es un sueño, pero ¿qué hacemos con ese sueño? O sea, Dios lanza una semilla, pero esa semilla le ha caído a mucha gente. Sí, claro. Pero ¿qué haces con esa semilla? Sí. Es ser proactivo, diligente, y no es que se nos haya sido tocado con la varita mágica. No, claro, no. La gracia y el favor de Dios está sobre uno, sobre todas las cosas. Pero es el trabajo que se ha hecho, pero definitivamente cuando reconocemos que Dios tiene el control de todo, creo que ahí las cosas son diferentes. Ahora,
Bien, contanos un poquito. Decías a los 16, 17 años tenías un sueño que antes de los 25. Si tú pudieras regresar al emprendimiento de decir, ese fue el punto de partida, cuéntanos, ¿cuál fue ese punto de partida? Yo creo que después de ese momento, de esa visión, esa oración, creo que el prepararme para cumplir la visión, creo que es un tema muy importante. El estudiar, el leer, el preguntar, el juntarse con personas que tienen más experiencias que uno, el conversar, el ser abierto a consejos, creo que es importante, pero hubo un momento en el cual yo trabajaba en una empresa y creo que ese fue el punto de partida. Yo fui gerente de ventas de una empresa con más de 100 años a los 23 años, te cuento. Y tenía gente a mi cargo mayor que yo. Yo era el más joven. ¿Del equipo? Yo era el más joven, pero yo era el gerente de ventas. Dios y el gerente de la empresa me dieron la oportunidad, el gerente general. Pero hubo un momento en el cual yo tenía que tomar la decisión de seguir como gerente de ventas, que en el cual me ganaba muy bien. Te estoy hablando de los 24 años. O poner mi negocio. Y yo tenía, recuerda, la visión de los 25 años que tenía que hacerlo. Entonces, ya con 2 hijos, por cierto, ¿verdad? Porque era papá joven. Entonces, creo que tuve fe en Dios y me tuve fe de que podía lograrlo, ¿verdad? Renuncié a mi trabajo con el cual ganaba muy buena plata. Justamente me pasó algo como lo que te pasó conmigo. Cuando yo renuncié a mi trabajo, otra empresa me ofrece, Jorge, mira, venite a trabajar con nosotros, te queremos pagar esto. Y la verdad que ganaba más que lo que ganaba antes. Y yo le digo a mi esposa, y ahí lo importante de tener a alguien que te acompañe en los sueños, ¿verdad? Y en estos proyectos. Le digo a mi esposa, mire, renuncié, me están ofreciendo esto, pero tengo la opción del negocio. ¿Y qué quiere usted? Pues yo quiero el negocio. Pues haga el negocio, ¿verdad? O sea, entonces me animé y creo que ese fue el punto de quiebre, porque seguramente en el otro lugar también me hubiera ido bien, los dos lugares hubiera podido crecer, la bendición de Dios ha estado, pero creo que tuve que sacrificar algo para poder empezar como emprendedor, y creo que ese fue el punto de quiebre más importante. Si tengo que regresar en el tema de los negocios y del trabajo, el tomar la decisión de soltar algo y tener el valor, pero tener mucha incertidumbre también, creo que eso me valió para poder lograr lo que se ha logrado hasta ahora. Cuando iniciabas estabas lejos de ganar lo que hubieras empezado a ganar directamente allá. Yo creo que los primeros 5 años, si me puedo confesar, no gané jamás lo que ganaba en el lugar donde yo había trabajado, lo que me ofrecían. Mucho menos del lugar que te estaban ofreciendo. No, claro. Todo lo que ganaba era para reinvertirlo. O sea, saben, los que estamos en emprendimiento y negocio sabemos que es un error ganar plata y echársela encima, ¿verdad? Los que estamos en negocio sabemos que se gana plata para reinvertir, crecer el negocio, multiplicarlo. Pero sí, durante los primeros 5 años no gané lo que ganaba antes. Y creo que ese es parte del costo y el sacrificio que los emprendedores debemos de estar dispuestos a hacer, ¿verdad? Yo conozco muchos emprendedores que después de los primeros meses se desinflan porque creen lo que bien has dicho tú en las redes, ¿verdad? Que solo pongo mi negocio y ya soy millonario, ¿verdad? No, o sea, hay que tener resiliencia, hay que soportar. A veces las cosas no van a salir, a veces la presión no te va a dejar dormir, pero la fe en Dios y segundo, tus fuerzas y tu resiliencia te tienen que levantar todos los días a recordar el sueño que tienes para alcanzar, ¿verdad? Y lo que pasa es que también tenemos que entender, hablando un poquito, este tema del emprendimiento es muy amplio. Muy amplio, pero hay que entender que hay emprendimientos que son temporales. O sea, me quedé sin trabajo, entonces yo voy a emprender en lo que consigo otro trabajo, o la pandemia, en lo que la pandemia terminaba, entonces yo vendo comida, yo hago esto y todo. Pero hay emprendimientos que tienen otro objetivo, que es trascender hacia una empresa. Sí. Claro, son cosas diferentes, un emprendimiento a una empresa formal. Todo empresario tenemos un emprendedor por dentro, sí, pero no todo emprendimiento trasciende a ser una empresa.
por diferentes razones, diferentes motivos. En el camino me doy cuenta que no es lo mío. Sí. En el camino recibo un par de golpes que ya no me permiten Levantarme. y entonces el camino es el otro y genial. Y hablando de los golpes, si nos pudieras contar algo que digas, uy, aquí estuve casi por tirar la toalla o en algún, o no sé, pues, o sea, no sé si en algún momento o varios momentos que nos pudieras contar, te endeudaste o quebraste o te estafaron o no sé, tantas cosas que pudieron haber pasado en el camino. Te puedo decir una de cada una de esas cosas, porque todo me ha pasado. Mi primer negocio, me asocié con... fue un buen negocio, pero el primer tema es, cuando uno se asocia, debe aprender a asociarse. ¿Verdad? Tuve buenos socios y por ahí unos socios que tal vez no fueron los mejores, simplemente. Y cuando ese negocio terminó, a los 2 años y 10 meses, me quedé de cero, ¿verdad? Eso fue antes de los 28 años. Y en ese momento me pegó, porque yo dije, bueno, mi primer negocio caminó bien, el negocio caminó súper bien, diría yo, pero a nivel de sociedad las cosas no funcionaron bien. Bueno, entonces me replanteé en ese momento, ¿será que sigo con mi sueño de emprendedor o busco trabajo? Claro. Y volví a empezar. No me dejé vencer, ¿verdad? Volví a empezar. Pero sí estuvo esa pregunta. La pregunta estuvo, yo creo que todos en algún momento nos hicimos esa pregunta. Endeudarme, por supuesto, ¿verdad? Para hacer negocios, para crecerlos. Hay un tabú o un paradigma que la gente dice es que no hay que endeudarse, pero yo creo que la deuda bien orientada, con propósito, controlada en tiempo y haciendo un buen plan de negocio es buena. La deuda, los bancos te ayudan, las financieras te ayudan para tener músculo financiero para poder desarrollar tus negocios. Endeudarse irresponsablemente si está mal, ¿verdad? Si te vas a pedir un préstamo para irte de viaje, gastarte la plata y eso no te va a generar nada, definitivamente no lo hagas. Pero si es un préstamo que vas a invertir mercadería, la vas a poder revender, vas a tener un margen, la vas a pagar al banco, creo que está bien. Entonces, endeudado, creo que todos los que seguimos creciendo en los negocios constantemente estamos pagando préstamos y pidiendo préstamos, es algo normal. Claro, porque eso te permite un crecimiento exponencial, Sí. porque si no el crecimiento fuera un poquito... Muy lento. Exacto, muy lento. Sí, muy lento, es un tema de tiempo, ¿verdad? Es un tema de tiempo y también la gente... nos atrevemos, ¿verdad?, a hacer este tipo de financiamiento. Los bancos te van confiando y ahí va un tema muy importante, tu nombre, ¿verdad? Cuando estás emprendiendo es importante hacer pagos, pagar tus compromisos y corresponder. Si uno se atrasa, que no el plan, dar la cara siempre y tratar de solventarlo, no huir, ¿verdad? Que eso es lo peor que uno puede pasar. Y a nivel de estafa también, hace 4 años tuve el infortunio, ¿verdad? O descontrol más bien quizá, que una persona por ahí tomó dinero que no era, pues que era de la empresa, no lo robó y estar en temas legales y cosas que uno no quiere en su momento vivir, pero creo que es parte también del emprendimiento, el aprender a cuidar las cosas, el no confiar de más, el saber delegar, porque mucha gente te habla, hay que delegar, pero no, hay que saber delegar. Hay que saber hacerlo. Hay que saber con quién, ¿verdad? Entonces no... Errores que quizá uno en el emprendimiento en los negocios va cometiendo y que le van pasando a uno, ¿verdad? Claro, porque imagínate, el tomar confianza en un emprendedor que va creciendo, que de la noche a la mañana, en mi caso, yo empecé solo en mi casa, compraba cosas y las metía y ya mi esposa estaba molesta porque ya no le cabía. Ya no le cabía nada. Y después atreverme a alquilar una Mr. Bodeguita de 2x2 y de ahí pasarnos a una casa y así ir creciendo. Entonces, de primero ser uno solo, después ser 3 personas, ser 5 personas, 10 más personas. Y en algún momento delegar responsabilidades financieras, económicas, de accesos a bancos, y uno no conoce a la gente y eso, pero como tú dijiste ahorita, saber delegar. O sea, no simplemente, es que vamos creciendo, entonces yo ya no lo tengo que hacer todo. No, porque ahí solito nos estamos afectando y el crecimiento, el crecimiento de la empresa. Claro, saber delegar. Sí, claro. Pero qué interesante saber de que a pesar
de todo lo que has atravesado, has utilizado un par de veces esa palabra que es resiliencia. O sea, la resiliencia es muy importante en el tema del emprendimiento porque van a haber momentos en el que no querés hacer nada, que ya no querés regresar por otro golpe, que ya no querés, que hay incertidumbre de decir, pero ¿será que de verdad esto va a funcionar? Claro, yo conozco personas que se han ido hacia arriba y sin ningún impedimento en el camino, pero la gran mayoría de personas no. Tropezamos y pensamos en el ¿qué será que estoy haciendo eso? Ahora cuéntanos un poquito de tu familia. O sea, de niño, ¿qué escuchabas acerca del emprendimiento con tus tíos, tus papás o algo? ¿Qué fue lo que inyectaste o lo que viviste desde pequeño? Fíjate, Sammy, que mis dos papás son licenciados en pedagogía, grandes profesionales, directores de colegios, de escuelas. Mi papá tuvo pues por ahí un puesto político muy importante, ¿verdad? Pero la cultura que se vivía en mi casa era estudien, ¿verdad? Estudien y gradúense y busquen un buen trabajo y desarrollense como en su trabajo, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros nos alimentamos, ¿verdad? No recibimos en realidad una educación de emprendimiento, de hagan negocios o de hagan algo, digamos, propio, ¿verdad? Digamos, la cultura fue seguir lo que venía haciendo las generaciones, ¿verdad? No recibimos de parte o a nivel familiar ese espíritu de emprendimiento. Fuimos una familia clase media, ¿verdad? Sí, pues sin herencia, ¿verdad? O de alcurnia, ¿verdad? De gente trabajadora, con sueños, honesta, íntegra, ¿verdad? Eso sí te digo, mis padres con muchos valores y principios, ¿verdad? Desde la cuna, ¿verdad? Al punto que no podíamos agarrar nada que no fuera nuestro. Nos enseñaron a pedir por favor, a usar el por favor, a usar el gracias, a pedir perdón, a reconocer lo bueno, a reconocer lo malo. Y creo que somos una familia aún bastante unida, ¿verdad? Bastante unida. Eso fue lo que yo recibí, lo que yo recibí. Sí, y en los colegios que estudié, pues, si me voy un poquito más allá, sí estudié con gente en algún momento que sus papás eran empresarios, pero debo confesarte que hasta antes de los 16 años no tenía yo una visión para ser empresario. Pero qué importante es la educación. O sea, sumamente importante. Hoy en día en nuestro país, o en la mayoría de países de Latinoamérica, no hay una cultura de emprendimiento en los colegios, incluso ni siquiera en las universidades. Sí, no. En las universidades, ¿cuántas veces nos tocó el pensum de hace 10, 15 años y que no te suman para lo actual? Mientras, claro, hay algunas universidades que sí han estado sobresaliendo y entonces te van llevando hacia esa parte. Pero contando un poquito lo de tu familia, qué importante entender para todos los que están viendo el podcast de que no venimos de unas familias emprendedoras y que en algún momento Dios nos pone en un camino para bendecir cuántas familias en tu empresa. 10, 15, 20, 30, 40 familias en la empresa, pero que puso esa semilla en tu corazón que no viene de generación en generación, sino que hubo un Jorge Escobar que tuvo que decir sí, claro. Y ahí vienen muchas familias detrás que hoy en día reciben bendición por el trabajo. Son bendecidas, ¿verdad? Entonces, el poder entender que el emprendimiento, y eso es una clave, Jorge, el poder entender que el emprendimiento es para bendecir también a otras personas. Sí. Es un canal, como lo que decías, que yo soy el último eslabón en la cadena. Exacto, entonces el emprendimiento me lleva, siempre fue mi oración, yo le decía, Dios, permíteme que este emprendimiento, cuando yo inicié el emprendimiento, le hice 2 oraciones a Dios, que este emprendimiento me sirva para ya nunca más volver a buscar trabajo. O sea, eso era yo que vengo también 25, 30 años de trabajar en ventas. Me quedé sin cabello, con mucho estrés y todo. Yo decía, no, ya no buscar trabajo. Quiero hacer lo mismo para mí. Que este emprendimiento me sirva para mantenerlo. Pero la segunda oración fue,
pero que este emprendimiento sirva para bendecir otras familias guatemaltecas. Y creo que Dios escuchó esa oración. Entonces, pero el problema es cuando entendemos o pensamos que el emprendimiento es para mí, y entonces vemos que otros emprendimientos trascienden y otros no. Claro. O sea, la generosidad que puede haber, el poder entender de cómo puedes bendecir a otras personas. Y es que hay que entender de que Dios pone en la vida de cada emprendedor, de cada empresario, un nivel de fe, pero también de generosidad. Sí. Y si esa generosidad tú la multiplicas y bendices a tantas empresas, la fuente es uno, la fuente es la empresa. Claro. Entonces, la gota más gorda va a caer sobre la empresa, pero va a Pero va a irradiar. Exacto, el problema está que esa gota grande entra, pero muchas veces no sale. Hoy estamos en temporada de fin de año, en donde no es una obligación para el patrono organizar una actividad para la empresa, pero ahí muestras generosidad. Claro. Ahí mostrás un agradecimiento hacia las personas, independientemente en dónde sea o cómo sea, pero estás mostrando una generosidad y un agradecimiento. Claro, yo creo que eso es parte de la responsabilidad de los empresarios, ¿verdad? Ahora ya definiéndonos como empresarios, yo creo que nosotros le tenemos que devolver al universo de lo que ya hemos recibido, ¿verdad? De parte de Dios. Nosotros que somos cristianos sabemos que viene de parte de Dios, pero tenemos que devolver parte de lo que hemos recibido. ¿Cómo? Generando fuentes de trabajo es una. Ahorita tú hacías mención de cuántas familias y estás haciendo cuenta que son alrededor de 160 familias las que se benefician con nosotros. Que cuando yo llegué a esa empresa hace 20 años... Han sido unas 15 personas tal vez. Exacto. Y ahora pensando que cada persona tenga esposa y 2 hijos. O sea, estamos hablando que en una empresa mediana puedes influir en 600 personas. O sea, eso siento que es obligación. Y ahorita, qué bueno que me hiciste pensar de esa forma, no lo había visto, me abriste los ojos. Y lo otro, aparte del trabajo, Sammy, devolverle a las personas, porque si algo hay en este mundo es necesidad, ¿verdad? Y yo creo que el hacer iniciativas con las cuales uno pueda ayudar a otras personas para salir adelante, eso puede cambiar vidas. Y se me venía un ejemplo de eso. No es a veces tan correcto hablar de las cosas que uno hace, pero lo voy a decir como un ejemplo, porque a veces las personas creen que tienen que ser grandes filántropos para cambiar vidas y a veces no, simplemente con algo tan sencillo. Había una persona que conocimos que trabajaba en un taller muy rápidamente y le preguntamos, mira, ¿y qué vas a hacer con tu vida? Tenía 14 años y él viene y dice, yo quiero seguir siendo enderezador. Pero si vos sabes tocar piano, venite a la iglesia, aquí puedes desarrollarte y todo, pero surgió una idea de pagarle su beca. Él tenía 6º primaria y terminó su carrera, ¿verdad? Lo pudimos financiar, ¿verdad? Para que él pudiera estudiar y no trabajar, sino que financiarlo. Y se desarrolló y actualmente pues es gerente de una empresa. Tiene su vehículo, vive en un lugar mucho mejor que donde vivía, básicamente en casa propia. Entonces, si cada persona, digamos, o cada empresario tuviera la conciencia de ver cómo transformar la vida de una persona con algo tan pequeño, eso trasciende en el tiempo. Claro. Porque entonces el hijo de esta persona ya no va a buscar un trabajo X, ¿verdad? Sino que va a buscar un trabajo que le permita tener quizá un mejor nivel de vida. Claro, y no porque se rompió un paradigma. Se rompió un paradigma, ¿verdad? Pero no solo en una persona, en una familia o en una generación. En una generación. Exacto. Y la hermana de esta persona que te comento, él mismo le pagó a su hermana los estudios. Entonces, el haber apoyado, digamos, en la transformación de una persona, ayuda a su hijo que ya tiene, a su hermana y seguramente a otras personas de su familia. Entonces, esa conciencia que nosotros podemos influir para transformar, creo que es parte de lo que te trae también bendición, ¿verdad? No, buenísimo, o sea, y eso no por fuerza tiene que ser en el tema de emprendimiento, o sea, no. es algo que como persona lo podemos hacer, claro. Pero tengo una última pregunta, Jorge. ¿Cómo crees, nos conocimos, bien lo dijimos, en el ámbito
de la universidad, de los estudios. Muchas personas tienen un punto de vista o una perspectiva diferente y todos son respetados definitivamente. Pero ¿qué pensás hoy en día que también se nos mueven las redes sociales? No, pero es que para emprender no necesitas estudiar en la universidad. Y seguramente que así es. Sí. O sea, yo respeto eso. Pero ¿qué piensas? O sea, si hoy que nos está escuchando un emprendedor de decir, emprendo, sigo la universidad o hago las dos cosas, un empresario guatemalteco con una trayectoria de más de 25 años, como lo es tu persona, ¿qué consejo le puede dar hoy a la juventud? Pues no te digo que sea la receta, pero mi consejo es que uno debe de seguir preparándose todo el tiempo. La tecnología está cambiando muy rápido, la forma de hacer negocios cambia todo el tiempo, las generaciones van cambiando y la forma en la que reciben los productos y los servicios va cambiando. Entonces, claro está que para poner un negocio no necesitas tener un título, pero sí debes de irte preparando para el negocio que vas a manejar. Mi consejo sería, estudien, prepárense. Yo a nivel personal, yo fui primero emprendedor antes que haberme graduado de la universidad. Pero si algo creo que he mantenido y Dios me ha permitido es que no he dejado de estudiar nunca. Siempre he estado en constante estudio, preparándome, tratando de hacer cosas nuevas y creo que el capacitarte te permite ver un poco más allá de lo que normalmente la gente ve, ¿verdad? Y eso para los negocios es bueno porque vas a estudiar, por ejemplo, en una universidad de negocios de tecnología. Entonces te hablan de inteligencia artificial, de lo que viene a 5, 10, 15 años. Y alguien que no va y no se empapa del tema, ¿cómo va a poder tomar decisiones en su negocio si no está yendo a un lugar donde le están hablando de lo que viene en el futuro? Entonces mi consejo es, hay que prepararse para la vida. No es un paradigma decir que tengo que estar graduado para hacer un negocio, no, puedes emprender, claro. Pero si estás emprendiendo y aparte te estás preparando, creo que ese es un muy buen match que estás fortaleciendo, que te fortalece tu emprendimiento. Claro, porque muchas veces podemos pensar que lo voy a lograr de una forma y sale y funciona. Pero algo que también te ayuda a la universidad, o en mi caso me ayudó, fue la disciplina. O sea, la universidad lo que te da es disciplina, de estar yendo, cuántas veces perdimos una materia. O sea, yo no fui de los que salieron en el tiempo exacto. O sea, no fuimos. Yo saqué la carrera en 10 años, pero fui disciplinado y fui constante. Muchos semestres no seguí estudiando porque no tenía para pagar la universidad privada y me tuve que ausentar. Pero esa disciplina hoy me ayuda en el trabajo, hoy me ayuda en el negocio. Y lo que decías, o sea, todo va cambiando tan rápido, a una velocidad mucho más rápida que en nuestros años de los 90, de los 2000. Entonces, yo también me uno creyendo y dando el mensaje que deberíamos de prepararnos de la mejor forma posible. Sí. Hay una última palabra, o una palabra que me gustaría recalcar a mi comentario anterior, y lo acabo de aprender hace unas semanas, y es la palabra disruptivo. Los negocios deben de ser disruptivos, y uno como líder, como persona, como emprendedor, debe ser disruptivo en su forma de ver las cosas. O sea, ¿qué es la disrupción para los que nos están oyendo y no conocen el término? Significa buscar la innovación constantemente, buscar mejorar los procesos constantemente, buscar hacer las cosas de nuevas formas constantemente. Sí, pues no cada 5 años. No, la disrupción te reta y también como líder, ¿verdad? Bueno, tal vez yo soy un buen gerente, puedo dirigir bien, soy un buen gerente de ventas, pero ¿cómo puedo ser más disruptivo? Bueno, me meto a un curso de IA, me meto a estudiar este programa de cierre, o en fin, o como emprendedor, me meto en muchos lugares donde uno puede estudiar cosas. Y esa nueva información te permite ser disruptivo en tu vida, ¿verdad? Yo creo que en los negocios una de las cosas que he aprendido por sobre todo es uno no puede estar estático. Claro. ¿Verdad? Si te sentás y te acomodas,
viene en tu competencia y te va a comer. Y no nos quedamos en el mismo lugar, sino que nos vamos para atrás. Ajá, entonces ser disruptivo. Buenísimo, Jorge. Creo que este tema nos da para más. Para mí en lo particular fue un placer haber compartido Igualmente, Samu. este espacio con tu persona. Y estoy seguro que va a ser de bendición para las personas que están viendo este podcast. Te animo a que también lo puedas compartir, como lo dije al principio, que lo puedas compartir con tus familiares, con tus amigos. Escríbenos ahí, déjanos un comentario y síguenos en nuestras redes sociales también. Ahí dale click a la campanita, suscríbete al canal y todas las semanas te recuerdo que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Bendiciones. Bendiciones, saludos.